6. Bien, lo que son las notas ya están actualizadas en su sistema, sus notas correspondientes al cuestionario. También les subí sus promedios S1, pero no sé si se llegan a guardar, si no los vuelvo a actualizar, no hay ningún problema, pero por el momento sus cuestionarios ya están todos calificados. Bien, recuerden que la nota S1 corresponde al promedio del cuestionario que vale 10% y las primeras 5 actividades correspondientes a las 5 primeras semanas de clase, que son 2% cada actividad. ¿Listo? El promedio da el S1. No es que, recuerda, da solamente el cuestionario y ese cuestionario es tu nota S1, no. Y eso lo comenté en la clase número 1. ¿Listo? ¿Qué más? Por eso es importante, chicos, que estemos presentes en clase, que trabajemos. Recuerden que la clase es corta, dura un promedio de 1 hora y 40, 1 hora y 30. Entonces traten de aprovechar este tiempo al máximo para poder cumplir con la tareita que se les asigna y que puedan tener su calificación de clase. ¿Bien? En general, como grupo, están bastante bien en el promedio. La mayoría tiene buenas calificaciones en lo que es ya el compendio general de S1. ¿Listo? De acá tenemos en la semana 8 la evaluación parcial. La evaluación parcial corresponde a lo que son los temas desde la semana 1 hasta la semana 7. ¿Sí? Únicamente se rinde evaluación en la semana 8. No va a haber clase. ¿Ok? Listo. Cualquier pregunta o duda que tengan con respecto a sus calificaciones, me envían un correo electrónico indicándome cuál es exactamente la duda que tengan. ¿Bien? Ok, vamos entonces empezando con la quinta semana de clase con esta pequeña reflexión desde la experiencia que te dice existir y sentir, eso nos hace muy similares. Una pequeña frase, pero bastante reflexiva. ¿Quién quiere comentar, opinar sobre esta pequeña frase? Pueden levantar su manito. ¿Sí? Ok, vamos con Cerdán. Buenos días, profesora. Por la frase, yo puedo interpretar, ¿no? Hace referencia a cualquier especie, ¿no? Ya sea, como está en la imagen, un bovino, un canino, y con cualquier especie también me refiero a nosotros, ¿ya? Porque nosotros, tanto como los animales, existimos, ¿no? Sentimos, tanto emocionalmente como también sentimos dolor, ¿no? Al igual que ellos. Y eso de que dicen nos hace muy similares, yo lo entiendo bastante como que tanto animales como personas merecemos respeto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Amy. Valentino. Mis buenos días. La frase existir y sentir, eso nos hace muy similares. Creo que sugiere que hay una conexión más profunda entre los seres vivos, más allá de nuestras diferencias físicas. Los animales y los humanos compartimos muchas similitudes en términos de existencia y sentimientos. Creo que la frase destaca una conexión un poco más profunda entre nosotros. Muchas gracias, excelente. Muy bien, entonces, claro, todos somos finalmente seres vivos, ¿cierto? Y el hecho de existir, ser seres vivos, de poder sentir, es algo que tenemos en común. Por tanto, el tema del día de hoy, chicos, corresponde al dolor animal. Hoy día vamos a, bueno, logro de esta clase que ustedes sean capaces de reconocer y describir los principios básicos de la responsabilidad ética del médico veterinario para poder manejar, para poder controlar el dolor en los animales. Algunos de los temas que vamos a ver el día de hoy, correspondientes en general a lo que es el dolor animal. Mecanismos fisiológicos lo vamos a ver de forma bastante superficial. Cuando ustedes en quinto ciclo lleven su curso ya específicamente de fisiología, pues ya ahondarán un poco más en lo que es los mecanismos fisiológicos. ¿Bien? Por ahora definimos el dolor como una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada a una lesión ya sea real o potencial, que se describe como ocasionada por una lesión. Miren, en el año 86, Zimmerman adaptó la definición de dolor para que pues esta se la pueda atribuir y aplicar a los animales. Hace muchos años, me parece a ustedes les comentaba que hace muchos años, bueno, no tantos, ¿no? Pero pues las personas pensaban, ¿no? La creencia del momento era que los animales no sentían dolor, no sentían frío, por tanto lo único que necesitaban era su tazoncito de sobras o de huesos, ¿no? Y a lo mucho un cartón para dormir, nada más. ¿Por qué? Porque los animales no sentían. Era la creencia del momento. Pues hoy en día, ¿no? Ya en el año 2025, este pensamiento se ha modificado, estudios científicos que han ido demostrando que de alguna manera u otra, pues no, los animales sí sienten dolor. Pues así el dolor en animales sería una experiencia sensorial así, causada por una lesión real, como comentaba hace un ratito, potencial, que produce reacciones motoras y vegetativas progresivas. Obviamente, esto va a generar, va a desencadenar un comportamiento aprendido de evitación. Cuando normalmente el animal siente dolor, una de sus manifestaciones es aislarse. Dependiendo del grado de dolor que el animalito esté sintiendo, se aísla. No quiere tener contacto con el medio ambiente, con las personas o con otros animales. Bien, entonces, bueno, pues no, nuevamente acá viendo la definición, ¿no? Que ya la hemos visto, es una experiencia sensorial y emocional completamente desagradable. Estoy segura para que aquí los 42 presentes, ¿no? El dolor no es una sensación agradable, por el contrario, es completamente desagradable. Ok, bien, chicos, entonces, consideraciones, ¿no? Sí, sensación desagradable relacionada a una lesión. El dolor es un síntoma. Recordemos que hay dos palabras, sí, que a veces se manejan en lo que es la medicina: síntoma y signo. En el caso de los animales, ellos no son capaces de manifestar verbalmente lo que están sintiendo. Por tanto, ellos no pueden contarnos sus síntomas, pero sí lo manifiestan a través de signos. Como por ejemplo, ok, le duele la patita, el animal cojea. Le duele el abdomen o la barriguita, ¿no? ¿Qué hace? Trata de estarse con el abdomen, con las patitas un poco abiertas, la columna encorvada, de forma que no ejerza mucha presión sobre el área. Bien, entonces a eso hace referencia, esa es la diferencia entre un síntoma y un signo. Cuando nosotros hablamos de medicina veterinaria, pues los animalitos, ¿no? Les atribuimos signos, no síntomas. En medicina humana, pues tú sí expresas tus síntomas, profe, me voy a retirar temprano de clase porque me siento mal, me duele la cabeza, profe, mire, ¿sabe qué? A mí me duele por aquí. Tú expresas, manifiestas tus síntomas. En cambio, los animalitos no, nosotros tenemos que interpretarlos, traducirlos como signos, ¿bien? Ok, entonces siempre va a haber una respuesta de lo que son muchos órganos que actúan en conjunto para poder manifestar el dolor. El sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino a través de algunas glándulas, el sistema inmune, ¿bien? Ahora, tú sabes también que el dolor se puede clasificar en un dolor agudo o cuando se mantiene a lo largo del tiempo un dolor crónico. Quizá tú has escuchado el estrés, ¿no? Un estrés que está constantemente en el tiempo y ya se convierte en crónico. Lo mismo sucede con el dolor. Y obviamente, para ninguna especie, para ningún ser vivo, el hecho de sentir dolor por tanto tiempo, pues será algo positivo. Por el contrario, lo que va a hacer es disminuir la calidad de vida, ¿cierto? Y si disminuye la calidad de vida, pues obviamente, digamos que el sistema inmune se ve alterado, se ve afectado y vas a tener una ventana, ¿sí? De posibilidades para que agentes patógenos, agentes virales, bacterianos ingresen y pues obviamente no va a ser positivo para el animal. Lo que es en general las respuestas ante lo que es la manifestación del dolor van a ser distintas para especies, ¿sí? Recuerda que tú como futuro médico veterinario tienes o vas a trabajar no solamente con perros y gatos, vas a trabajar con muchas especies animales, desde especies menores, especies mayores, silvestres, animales de laboratorio, y cada una va a mostrar lo que es la expresión o la manifestación del dolor de una forma distinta.
¿cierto? Ok, ahora, hay dos palabritas acá que nosotros tenemos que tener en consideración, analgesia y anestesia. No es lo mismo anestesia, no es lo mismo analgesia. Por ahora quizá para ti suenan diferentes, sí, analgesia es pues, controlar, ¿no? Con analgésicos, y anestesia es donde ya pues utilizas algunos fármacos que producen sedación en los pacientes. Bien, entonces cuando ya lleves farmacología, vas a trabajar específicamente cuáles son los tipos de fármacos que involucran cada uno de ellos. Pero sin ir muy lejos, los analgésicos y los anestésicos son fármacos que vas a utilizar para poder manejar, para poder controlar de una forma adecuada el dolor. Bien, ok, vamos entonces con la siguiente. La especie que normalmente más tenemos en casa es el perro, ¿cierto? O quizá los gatitos. Pero acá te ponemos la imagen de un perrito porque pues constantemente nosotros observamos animalitos perritos, ¿cierto? Entonces tú ya sabes cuando un perrito está relajado, tranquilo, ¿no? Está completamente en su ambiente adecuado, no sin ningún otro factor externo que pueda alterarlo. Entonces ya sabemos cuál es la postura normal, tranquila de ese animalito. Fíjate acá cómo va cambiando, ¿no? La postura del tren posterior, incluso las orejas, está alerta. Aquí, dominante, cambió la posición de la cola, las patas también, la posición de las orejas, ¿cierto? Agresivo, relajado, juguetón, emocionado, ansioso, asustado, sumiso. Ya son tú, en este caso, expresiones corporales que ya estás familiarizado. Ya cuando tú llegas a casa, ¿no? El perrito ya está emocionado, está ahí esperándote, moviendo la cola porque sabe que lo vas a sacar a pasear, ¿no? O quizá cuando estás ahí tranquilo, tú almorzando, el perrito también está ahí echado, ¿no? Relajado. Entonces ya conocemos estas posturas. Pero recuerda que cada animal, dependiendo de la especie, va a tener posturas corporales que no son semejantes unas con otras. Bien, sin ir muy lejos, ¿no? Los equinos, los bovinos, son animales que nosotros normalmente tenemos ahí en la universidad. Entonces, cada uno te va a mostrar posturas corporales completamente distintas. Yo ya te he adelantado un poquito acerca de lo que es la moral de los animales, ¿cierto? Te dije de que, bueno, pues no, los animalitos por tener comportamiento de grupo, se dice que tienen moral, ¿cierto? Los mamíferos son realmente capaces de sentir dolor y placer. También te he comentado algunas clases atrás de que no se puede, o sea, los estudios a ciencia cierta no te muestran qué capacidad tienen los animales de sentir dolor. Por tanto, lo que se hace es extrapolar los datos. Si es que nosotros como humanos podemos sentir un 100% de dolor, ok, especies similares, los primates. Entonces se dice, ok, los primates son los que sienten prácticamente igual al humano. Por debajo, ¿quiénes están? Perros y gatos, animales de compañía. Después, quizás los animales de granja, animales, no sé, pues los peces al final, las aves al final. Pero a ciencia cierta no se puede establecer cuánto dolor pueden sentir esos animales, ¿no? Entonces, quizá de acá a algunos años salen estudios que te digan, ¿no? Que los peces sienten más de lo que uno piensa, o quizá las aves. Por eso te comentaba que los datos solamente se extrapolan. Pero además de dolor y placer, los animales también tienen creencias y deseos. El hecho de esperar atrás de la puerta a que tú llegues de la universidad, a que lo saques a pasear, a que le des su alimento, si te vas de viaje, se ponen tristes, se deprimen, ¿cierto? Sin embargo, no son capaces de conceptualizar normas. Y te dije la clase pasada, me acuerdo, no es que tú les puedas poner un papelógrafo de normas de convivencia. No, ellos no van a conceptualizar la norma. Profe, pero si yo le digo a mi perrito sit, mi perrito se sienta. Y si le digo plats, se echa. Porque ellos asociaron la información. No fue inmediato que tú le dices, siéntate y se sentó. Tuvo que ir asociando, quizá utilizaste por ahí algún premio, una galletita, ¿no? O quizá como premio alguna palabra, ¿no? Que a él le agrada, o le hiciste jugar con su pelota, y van asociando la información, pero no son capaces de conceptualizar normas. Si tú le sirves el platito de comida, pues obviamente le dices, no, pues este tu plato te lo lleno porque me tengo que ir a estudiar, y por favor hazlo alcanzar para tu desayuno, almuerzo y cena. Se lo van a comer lo más probable toda la mañana, porque no son capaces de hacer tampoco planes a largo plazo. Tampoco imaginan de futuros posibles, no como nosotros que nos estresamos. Ay, ¿qué pasará? No, si hago esto, quizá, ¿qué pasará si no hago? Los animales no pueden imaginar distintos futuros posibles. Por eso no pueden ser considerados agentes racionales. Sin embargo, así no puedan ser considerados agentes racionales, recuerda que nada justifica ejercer crueldad animal. ¿Bien? Vamos ahora con algunas reflexiones básicas. Bueno, entender el dolor de los animales es muy complejo y difícil. Para nosotros como médicos veterinarios conlleva mucho entrenamiento. ¿Cómo te entrenas? Practicando. Por eso es importante que tú practiques. Si practiques, ya no esperes a terminar, profe, voy a esperar el décimo ciclo, no. Desde ya tienes que darte un espacio para poder practicar, ir a algunas veterinarias, etcétera, para que puedas practicar. En la mayoría de casos es posible evaluar el dolor en base a la apariencia y el comportamiento general. Cuando normalmente recibimos un animalito en consulta, es porque deja de comer. No es porque te dicen, ay, doctora, a mi perro le duele la panza. No, es porque deja de comer. ¿Por qué trae, señora, la mascota a consulta? Porque desde ayer no come. Porque desde antes de ayer no come. Entonces, eso los propietarios lo identifican porque no comió, que algo le pasa. Pero tú, basta que el animal llegue a consulta, tienes que aprender a reconocer la expresión facial, la expresión corporal. Mira aquí, este ratoncito, mira la expresión facial de este ratoncito por aquí, su nariz, sus ojitos, mira sus bigotes, ¿cierto? Ahí lo estás viendo. Tuviste una primera impresión. Ah, un ratoncito, dijiste. Mira este gatito para acá, los que están familiarizados con los gatitos, mira los ojitos, las orejas, la postura de acá de la cabecita sobre la pata. Ok, ya tienes una idea de más o menos cómo se siente ese gatito, ¿no? Quizás un poquito fastidiado, pero pues aparentemente nada le duele, porque tú ya conoces la expresión de los animales. A veces los propietarios llegan un poco ofuscados, molestos, porque los animales, los perros, no paran de lamerse la pata o alguna zona del cuerpo. O sea, que se lamen y te dicen, no, doctora, mi perro no deja de lamerse, no sé qué hacer, pero se lame y se lame la pata. Y ellos dicen, pues, o atribuyen a los propietarios a que el lamido de patas es ansiedad. Ah, es ansiedad, está ansioso, por eso se lame. Pero no solamente significa ansiedad. A veces los animalitos también se lamen alguna zona porque sienten dolor. Pero como ellos no son capaces de manifestar sus síntomas, ¿cierto? De decir, mira, me duele mi pata, no, o siento por alguna molestia, lo único que hacen es lamberse. Pero tú como veterinario tienes que ya saber que si el propietario te dice se lame, ok, sí, hay una posibilidad de que sea ansiedad, pero también hay otra posibilidad de que sea dolor. Y evaluar. Bien, entonces el comportamiento general. Uy, vamos aquí. Dolor animal, responsabilidad ética. Los animales son seres vivos, con capacidades cognitivas de sociabilizar, ¿no? Y de poseer una vida, aún admitiendo que los animales no tuvieran moral. Hay personas que dicen, no, la moral, no, solamente moral y ética es para las personas, no para los animales. Por tanto, no vamos a decir que los animales no tienen moral. Bueno, ok. Aún así, tampoco queda justificada, chicas, chicos, bajo ningún caso, ejercer crueldad animal. Y un animal es desde una mosca, una cucaracha, un perro, un gato, etcétera. Todos son animales, insectos, son vidas humanas, ¿o no? Entonces, no es que, ay, bueno, la mosca está que me molesta, le doy ahí, la dejo moribunda, que la pobre esté aleteando ahí. Bueno, mosca cochina ahí que continúe sufriendo. No. Bien, no hay que ejercer bajo ningún, pues digamos, bajo ninguna circunstancia crueldad animal. Ni con la cucaracha tampoco, ¿no? Con nada. El ratón, profe, no, la rata no me gusta, guácala, es sucia del desagüe. No,
tampoco queda justificado ejercer crueldad animal. Son vidas y las vidas hay que respetarlas. Bien, entonces, ¿carecen de autonomía? Sí, los animalitos carecen de autonomía. Ellos no son capaces de tomar las decisiones, ¿cierto? En el caso de los animales, las mascotas, pues la autonomía se la atribuimos al propietario, ¿cierto? El propietario es que tiene la autonomía. Ok, pero, en el caso de los animales de laboratorio, ellos no dicen, no, ok, mira, ¿sabes qué? Yo, hámster, acá me lanzo de voluntario para que me estudie, ¿no? Los seres humanos decidimos utilizar a ese grupo muestral, a ese número de ratones, a ese número de hámsters, de conejos, de aves, etcétera. Por tanto, la responsabilidad de no ocasionar daños innecesarios va a recaer solamente en ti. No en el médico veterinario específicamente, sí, claro, obviamente, pero en cualquier profesional que va a utilizar animales como parte de su estudio. Bien, entonces, no hay nadie más que el ser humano quien deba responsabilizarse. Denme un segundo. Ok, listo. Entonces, es importante cuando los animalitos llegan a consulta, y a ti te lo van a enseñar en un curso de quinto ciclo que se llama Bases para el Diagnóstico, te van a enseñar a evaluar en general al animal, ¿sí? Y uno de los signos vitales importantes que se evalúa es el dolor. ¿Dónde evalúa el dolor? Al momento de hacer el examen físico. ¿Sí? Entonces tomas temperatura, pulso, frecuencia, pero el examen físico para poder detectar si hay o no hay dolor es sumamente importante. Bien, ¿cómo por ejemplo me doy cuenta que hay dolor? Bueno, pues no voy tocando al animalito literal, desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, vas tocando, palpando todo, y si por ahí ves que el animal no solamente va a emitir un ladrillo, un chillido, etcétera, o te va a intentar morder, no, a veces únicamente se pone tenso, se pone duro, ok, algo le duele ahí, algo le pasa en esa zona al animal, bien, pero como te digo, todo con la práctica tú vas a aprender a poder evaluar, detectar si es que ese animalito está sintiendo o no dolor, bien. Bien, chicos, vamos con la siguiente. Esto de acá es una imagen que tú vas a trabajar mucho en fisiología. Por ahora no te angusties. Únicamente quiero que veas cómo es que llega ese estímulo doloroso al sistema nervioso central, ¿cierto? Mira ahí tienes el alfiler. Imagínate que te estás pinchando, ¿no? Y a ti, para ponerte de ejemplo, la epidermis, sabes que a nivel del epitelio hay terminaciones nerviosas. Igual a nivel de la dermis, fíjate cómo en las raíces de lo que son en general las fibras nerviosas o axones reciben este impulso del dolor. Son transmitidas a nivel de lo que son las fibras nerviosas, llegando a los ganglios nerviosos, pasan al sistema nervioso central, médula espinal, continúan su recorrido por toda médula espinal hasta llegar a lo que es el cerebro, también sistema nervioso central. ¿Bien? En el sistema nervioso central, específicamente en el cerebro, es traducida como dolor. ¿Y cuál es la respuesta? Sacar la mano de ahí porque te está doliendo, ¿cierto? Únicamente para que veas cómo es que el dolor en general pues, se transmite a lo largo del organismo. Bien, ahora, ¿cómo reconozco dolor en los animales? Primero, protección. Los animales que sienten dolor tienden a protegerse, evitan tener contacto incluso con el propietario, con otros animales, con otras personas se protegen. Y muchas veces si el animal siente mucho dolor, ¿qué hacen? Intentan morderte, ¿cierto? Apariencia anormal externa. Obviamente se van a mostrar desaseados y esto es muy común de observar en los felinos. Cuando el felino siente dolor, lo que hace es no acicalarse y tú ves que ese pelaje está desorganizado, a largo plazo puede llenarse de motas. Postura, como la que te mostraba o te comentaba anteriormente, ¿cierto? En las patitas abiertas, la columna arqueada, en el caso que haya dolor abdominal, expresión facial de los animales, etcétera. Comportamiento, obviamente pueden mostrarse deprimidos, no simplemente estar alejados en una esquina, por el contrario, excitados, jadeando. No siempre el animal va a jadear porque tiene calor y quiere refrescarse, ¿no? A veces jadean de dolor. Gestos, interacciones, etcétera, pueden llegar a vocalizar. Cuando los animales sienten mucho dolor, pueden llegar a vocalizar, a mutilarse. Sí, esto es un comportamiento no frecuente, pero que sí se ve. Cuando sienten dolor, se mutilan, se muerden tanto que terminan lastimándose. Sudoración en algunos casos. Acá te voy a poner como ejemplo a los equinos. Si es que tú has visto por ahí un caballo, una yegua con pólicos, ¿cómo están? Mojados, empapados. Pareciera que se hubiesen bañado. Sudoración. O tú quizás si de pronto te dio un dolor fuerte, un cólico o algo, que a veces las personas sudan ¿cierto? De dolor. Lo mismo los animales. Y el apetito, disminuido o que desaparece. Que como te decía, ese es el signo más frecuente por el que se lleva a los animales a consulta veterinaria. Bien, ok, muy bien. Mira este pequeñito, ¿sí? Mira sus orejitas, mira sus ojitos, cómo están, los bigotes, ¿no? Tú lo ves, sí, pues se ve bien, ¿cierto? Ok, parece que es un gatito que está alerta, pero está aparentemente bien. Vamos a comparar este gatito con el de acá. Mira la postura de sus orejitas, cómo están ligeramente hacia el lateral. Mira la forma de sus ojos, un poco almendrados. Incluso sus bigotes se ven como ligeramente erizados, ¿cierto? Algo le está pasando a este pequeño. Ahora lo vamos a comparar con la última imagen, ¿sí? Mira la postura de las orejas, mucho más hacia laterales, los ojos prácticamente cerrados, muy almendrados, los bigotes bastante erizados. Ese gatito no le está pasando nada bien, está sintiendo mucho dolor. Entonces, únicamente con apreciar la estructura, el comportamiento, no el comportamiento, por ejemplo, sino la expresión facial de los animales, puedes identificar si están o no están sintiendo dolor. Bien, ok, mira aquí el dolor abdominal, ¿cómo se ve? Los perritos abren ligeramente los miembros, arquean un poco la columna para aumentar a ese nivel, a nivel de la cavidad abdominal, el área, el espacio y evitar que pueda tener contacto. ¿Por qué? Porque los músculos de lo que es el abdomen, la zona abdominal, se contraen, se tensan. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de poder identificar dolor abdominal en los animales. ¿Cuánto duele?
podemos determinar exactamente cuánto duele, podemos hacer un aproximado de cuánto le duele al animal. Para eso tenemos algunas escalas, escalas que fueron elaboradas específicamente para tener un conocimiento aproximado de cuánto dolor está sintiendo el animal. Por ejemplo, tenemos la escala de Glasgow, que es específica para perros, y tú vas llenando. Si es una tabla y tú la vas llenando, ¿sí? Ok, observo al perro en la jaula. ¿Cómo está? Tranquilo, está llorando, se queja, huya, le vas dando un puntaje a cada uno de ellos. Después sumas los puntajes y te va a dar un aproximado de cuánto dolor puede estar sintiendo el animal. Para el caso de los gatitos, pues esta escala de felina del dolor fue elaborada por la Universidad de Colorado y es exactamente la misma dinámica. Tú vas llenando los cuadraditos y vas viendo cuánto dolor va a sentir el animal. ¿Listo? Pues obviamente estos cuadros no corresponden específicamente al curso que es de odontología, pero sería interesante que las busques en la web, las descargues, son abiertas al público, para que te vayas familiarizando con estas tablitas y vayas practicando. ¿Bien? Ok. ¿Cuándo debemos iniciar el control del dolor? ¿Y qué desventajas médicas implica el no controlar? Si llega un animal a consulta veterinaria, examino, hago el examen físico y llegué a la conclusión de que ese animal está sintiendo dolor, debo inmediatamente controlar ese dolor. Diferente a los humanos. Porque si de pronto a ti te duele un poco la cabeza, dices, ay, me duele un poquito la cabeza, pero no me gusta tomar medicamentos, me aguanto, ¿cierto? Uy, me duele un poquito la barriga, pero no quiero tomar medicamentos, me aguanto. Pero en los animales no es así. Bien, ni bien el médico veterinario detecta dolor, se tiene que manejar ese dolor. Así sea mínimo, tenemos que manejar el dolor. Porque recuerda, el dolor no es una sensación agradable, es una sensación desagradable. No controlo el dolor. ¿Qué sucede? Inmunosupresión. Lo que es el sistema inmune disminuye y por tanto el animal puede en este caso tener una ventana, como te decía, de posibilidades para que otros agentes patógenos, ya sean bacteriales o virales, puedan atacar ese animalito. ¿Listo? ¿Qué más? En el caso de lo que es la parte fisiológica, ya vimos, ¿no?, cómo es que se daba el recorrido, ¿te acuerdas? Desde que se producía ese pinchazo en la piel, el sistema nervioso periférico a través de nervios y ganglios, llegaba al sistema nervioso central, cerebro, y se traducía como dolor, ¿cierto? En el caso de Loki, ¿qué estás haciendo? Un momento, chicos. Bueno, en el caso del sistema nervioso, ¿qué les estaba hablando? Perdón. En el caso de la contención farmacológica, la van a estudiar ustedes específicamente, fármaco por fármaco, a detalle, cuando lleguen en quinto ciclo a farmacología, ¿sí? Por el momento, solamente les voy a comentar algunos fármacos que quizá ustedes ya han ido escuchando, como por ejemplo los narcóticos. Aquí tenemos a los opiáceos y opioides. ¿Cuáles son los más comunes, los que seguramente has escuchado? Pues tenemos acá, ¿cómo era esto? Tenemos acá a la morfina. Seguramente has escuchado hablar acerca de la morfina. O el fentanilo, la metadona, el butorfanol, tramadol, etcétera. Estos son unos de los muchos fármacos que corresponden al área de narcóticos. O tenemos también los AINES, donde tenemos al flunixil, el carprofeno, el meloxicam, que seguramente lo has escuchado porque también es de uso humano, dipirona, la aspirina también que es de uso humano, etcétera. Bien, pero ahora también tenemos a la terapia multimodal. Y dentro de la terapia multimodal se aplica otro tipo de técnicas, como por ejemplo lo que es la aplicación del láser a nivel de ciertas zonas, como por ejemplo la columna vertebral para disminuir el dolor, o como tú ya lo ves o lo has visto porque ya pasó el tema, ¿cierto? En Biofi, lo que son las terapias TENS y NMS, también sumamente importantes. Bien, ok, dentro de lo que son los, en general, AINES, tenemos a lo que son los agonistas, ¿sí? O también conocidos como los alfa-2 agonistas, algunos anestésicos locales, algunos anestésicos generales. Cada uno actúa en diferente nivel dependiendo de la cantidad de dolor que puede estar sintiendo el animal. Bien, entonces, mira acá. Te vas a imaginar, ¿no?, que acá estaba el alfiler, la agujita y te pinchabas, ¿bien? Pero si sacas la agujita, obviamente el dolor va a cesar. Pero ¿qué sucede si es un golpe? Si el animal sufrió algún tipo de trauma, de golpe sumamente fuerte, que está produciendo un dolor constante, ya no es lo mismo que el pinchazo o que el arañazo por ahí que de pronto se puedan dar cuando se pelean entre gatitos o entre perritos, ¿cierto? Ok, fíjate dónde está el trauma. Pero dependiendo de cuánto dolor pueda llegar a sentir el animal, es que tienes que usar el tipo de fármaco. Bien, un anestésico local, si es que es externo, y un AINES, un antiinflamatorio, ¿ok? Para disminuir la inflamación y el dolor. Si es que es un poco más profundo, ok, ya está bien un anestésico, un antiinflamatorio, pero también un alfa-2 agonista. Y si el dolor es mucho más severo, muy, muy, muy pronunciado, opioides. Los opioides y los alfa-2 agonistas. Pero esto simplemente, como te digo, para que lo tengas como noción. Tú ya lo vas a ver mucho más adelante en farmacología. Bien, entonces no te preocupes, tranquilos. Esto no va a ser incluido en el examen. Bien. Muy bien, chicos, chicas. Entonces, vamos con el trabajo de clase. Lo que vamos a hacer el día de hoy es plasmar alguna experiencia de aplicación de responsabilidad ética de manejo del dolor por parte del médico veterinario. ¿Qué quiere decir? Que en el Padlet, ahora les comparto el Padlet, vamos a detallar un casito de, obviamente, rubro veterinaria, en el que tú hayas visto que el médico veterinario actuó o trató de forma correcta el dolor, o por el contrario, no manejó de forma adecuada el dolor. Profe, no he visto ninguno, aunque sea algo, alguien del grupo tiene que haber visto algo. Pero si es que no tienen algún casito, pueden chequear alguno de la web, bien, y de todas maneras plasmar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengamos? ¿Alguna duda, chicos, chicas? ¿Todo bien? A ver, a ver. Ah, claro, cierto. El gatito cuando tiene dolor tampoco ronronea. Los gatitos son todo el mundo. Denme un segundo, vamos a postearles aquí. Mm, Les voy a poner en el chat antes de mandarlos a sus grupitos. Minimizar. A ver.
Listo, ahí está chicos el link del Padlet y lo que van a hacer es elaborar un caso donde se evidencia que el veterinario manejó o no de forma adecuada el dolor. Bien, vayan ingresando al Padlet para que tengan el enlace. Yo voy revisando las salitas, excelente, perfecto. Listo, los envío entonces, van a tener 15 minutitos para poder trabajar. Sí les voy a pedir algo. Todos deben poner el número de su sala y los integrantes, para no tener dificultades y de que alguien se quede sin calificación. Una vez que se acabe el tiempo, voy a congelar el Padlet para que no se estén moviendo las ventanas y solamente voy a tomar en consideración a los integrantes que están ahí. Bien, entonces atentos con eso, por favor. Bien, voy a abrir las salitas entonces, 15 minutitos chicos. Bien, vamos entonces a revisar el Padlet. Uy, disculpen, mi cámara está apagada. Ok, listo. Empezamos entonces con la sala 8. Tenemos un caso cuando un perrito es atropellado y fue llevado a una clínica, pero como su dueño no tenía dinero, no le alcanzaron para los analgésicos, ni lo operaron a tiempo, lo dejaron esperando sin tratarle el dolor. Muy bien, esto va en contra del principio de no maleficencia, porque permite que un animal sufra innecesariamente. También además se rompe el principio de justicia, el trato que recibe el animal, no de su necesidad médica. Ajá. Ok, según el artículo de Ramírez, muestra que en muchas clínicas de Latinoamérica hay barreras económicas, lo cual afecta su bienestar y principios éticos del profesional. Ok, por eso es clave que más allá del costo se garantice un mínimo de atención que libre el sufrimiento, porque los animales también tienen derecho a no sentir dolor. Muy bien, grupo, perfecto. Acá veo que citan incluso un artículo más. Los integrantes de este grupo son Ascoy de la Cruz, Damaris, Vega, Mori, Ciurliza y Valencia. Muy bien, chicos, muy bien. Salita 8, en la sala 3, el caso que presentamos es de uno de sus compañeros. Cuando llevó su perrito al veterinario para vacunarlo, él fue brusco de manejarle la aguja. Introducción fue con demasiada fuerza, no solo con su mascota, sino con otras especies de atenderlo. Entonces, su mascota mostraba terror. Ajá. Ujú. Ok, el trato que recibe por parte de lo que es en general el médico veterinario, ¿cierto? Bien, grupo Morán, Castro, Barrientos, Gutiérrez, Huapaya, Cancino. Ok, entiendo el enfoque que quieran darle al caso. Recordemos que siempre los animalitos van a ser nerviosos. Bueno, obviamente esto depende también del trato que reciba por parte del médico veterinario. En este caso, estaríamos hablando de un dolor que se está produciendo por el pinchazo de la aguja, ¿sí? Entonces, yo creería que podríamos modificar este casito. Quizá alguno de sus compañeros tenga alguno donde el animal esté pasando por un trance del dolor y se tenga que manejar el dolor, ¿bien? Porque sí, entiendo que acá el animalito, el veterinario está siendo un poco brusco y que obviamente al pinchar al animal, pues este va a sentir un dolor momentáneo, ¿no? Pero es producto del pinchazo. Entonces, no hay forma de poder, o quizá disminuir, sí, ¿no? Pero forma de poder evitar que le duela a cero, depende del umbral de dolor del animalito. Bien, entonces, muy bien, igual el grupito salita 3, pero recordemos que en caso se les pida un casito para el parcial o para el examen, pongamos algo donde el animalito esté pasando por un trance de dolor, ¿bien? Grupo 7, Tolentino Vázquez Hernández, Hualpa, García y Ramos. Una perrita que presentaba convulsiones, sospechaba de distemper en fase neurológica, ok. Propuso la eutanasia, se realizó una prueba positiva, aunque en fase de incubación, en busca de una segunda opinión, otro veterinario descartó, sugirió que estaba en problema neurológico avanzado porque derivó la perrita a un neurólogo. Ok, a ver, manejó el dolor de forma adecuada, su sufrimiento, ok, grupo también. Entiendo el casito, pero por ejemplo, si es que hablamos de un distemper, una fase neurológica, y si ya fue diagnosticada por un primer colega, bueno, no sé qué tipo de descarte le habrá hecho el colega para que primero salga positivo y después negativo. Y igual, ¿no? Por favor, tratemos de poner o plasmar un casito donde se vea que el animalito está atravesando un trance de dolor, ¿sí? Donde está atravesando un trance de dolor. No significa que la parte neurológica nos genere dolor, por supuesto que sí, ¿bien? Ok, vamos a entonces con este casito de la sala 2 y los integrantes son Alexandra, Videla, Sencho, Greenberg, Franco, Alvis y Vivanco. Te dice de que se trata de una perrita mestiza para su esterilización. Antes de la cirugía se administró meloxicam como parte de la analgesia. Bueno, em, no sé específicamente qué protocolo anestésico habrá utilizado el colega para que aplique meloxicam. Aplicó anestesia local en la zona quirúrgica. Ok, no voy a ir mucho a lo que es en general la forma, el uso que ha dado el colega en general a cómo ha aplicado los medicamentos. Entiendo que lo que el grupo quiere decir es de que se está manejando previamente, ¿sí? Para evitar que durante la cirugía pueda haber dolor. Explicó con claridad la importancia del manejo del dolor. Ok, perfecto, y luego un seguimiento. Ok, el manejo del dolor. Muy bien, grupo, muy bien. Muy bien, chicos. Es posible que este grupo incluya contenido inadecuado. No sé qué han puesto, quizá alguna imagen. Ok, ya. Luego vamos con nuestro grupito 6. Se plantea el caso de esterilización de una perrita. Se le aplicó anestesia general previo a la operación. Además, luego que salga la operación, se toman unos analgésicos. Ok, grupo. Ok, muy bien. Banda, Maldonados, los dos Maldonados, Pérez y Puitaya. Muy bien. Sala 5. Está hecha. El examinar la delantera había sufrido una lesión. A ver, sentía mucho dolor. Aplicado con fidelidad al animal, de modo que la genética. Ok, bien, bien, muy bien. Grupo Agurto, Díaz, Velázquez y Pianto. Muy bien. La salita 1, ¿qué ha puesto? Aprobar. Sintiendo dolor por artritis, por la edad. Tratamiento, sin problema general de cartílago. Tratamiento de dolor. Muy bien. Ujú. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, muy claro el casito. Ancho, Córdoba, Sotomayor, Cerdán y Espichán. Muy bien, chicos. Vamos a salir de este grupito. Sala 1, perfecto. Luego tenemos a la sala. Esta es sala 7, ya está, ¿cierto o no? Tengo versión.
Ah, ya, pero acá un 3, 6 y ya está, vamos a probar. Ok, sala 4, tengo una gatita de 12 años, es una gata bastante adulta. Oh, no la paroscopía. Ah, sí quiso realizarle. Le colocó el medicamento para el dolor, antibióticos, se olvidó de darle las indicaciones a la encargada. Uy, ok. mm, ok, muy bien. Entonces definitivamente acá no se ha manejado para nada el dolor de forma adecuada. Muy bien, chicos. Gabriel, Hilda, Luciana, Daniela, Linda. Ok, y creo que ya terminamos con este grupito. Vamos a probarlo. Ah, pero este es el mismo, chicos, ¿no? Sala 1. Ancho, Sí, Córdoba, sí, sí, Sotomayor. es el Ok, mismo, profesora. perfecto, excelente. Muy bien, entonces me parece que ha quedado bastante claro, ¿no? A lo que hace referencia en cómo se debe manejar el dolor por parte del médico veterinario. Nosotros, como profesionales de la salud, recuerden, tenemos que controlar desde un inicio el dolor. Así sea mínimo, así sea chiquitito. Profe, es que le duele, pero le duele poquito. Hay que controlar el dolor en los animales. Bien, vamos con este casito. Chicos, los que ya han practicado en veterinaria seguramente se van a acordar de algún casito similar y los que no lo van a ver. Tenemos acá un felino que llega a consulta porque está decaído hace 2 días, ha dejado de comer y cuando lo intentan agarrar, agrede. ¿Sí? Obviamente le duele al gatito, por eso es que no se deja agarrar. Cuando se efectúa la anamnesis, que es la observación del animal, el médico tratante explica que el animal está pasando por un dolor, un trance de dolor, decide sujetarlo firmemente para sedarlo, pero el dueño se opone. No, el dueño dice, no, doctor, si a mi gato le duele, ¿cómo lo va a sujetar así? No. Como no se pone de acuerdo ni el doctor ni el cliente, pues decide llevárselo a otro lado. Entonces, las preguntas es, ¿qué harías como médico veterinario en este caso y qué recomendarías para no llegar a esta situación? ¿Alguno de ustedes que tenga una ideita de qué podríamos hacer? Quizá han practicado, han visto algo similar. ¿No? ¿No han visto? No. Porque los gatos son muy difíciles de manejar, ¿cierto? Los perros les pones el bozal, les amarras bien el bozal y genial, pero en el caso de los gatos, Carlos. mm, Yo, profesor, me acordé de un caso en el que sí los gatos son muy difíciles de maniobrar y había visto que es una técnica que ponen al gato y lo envuelven con un tipo de toalla, como un tamalito, y lo dejan ahí, el gato se queda tranquilo y le dan una comida y se distrae y ahí pueden ir observando poco a poco. Excelente, excelente, Carlos. Muchas gracias. Por ahí nos han compartido una forma de sujeción, ¿no? El tamalito, el famoso tamalito. Lo envuelven como si fuera un rollito y pueden manipular al gato. Porque hay bozales para gatos, ¿sí? Hay bozales para gato, pero todavía le quedan las patas al gato. Y el gato es bien escurridizo. No sé si ustedes han practicado, pero incluso con los mismos propietarios, los gatitos a veces se descontrolan porque no están acostumbrados a que los manipulen. Ahora, cuando el animal está sintiendo dolor, obviamente no se va a dejar manipular, ni un perro, ni un gato, ni cualquier animal. Entonces, estamos en un caso hipotético de animales de consulta veterinaria, animales domésticos, ¿cierto? Nosotros como médicos veterinarios no podemos salir lastimados. Peor aún por no hacer una sujeción de forma adecuada. ¿No? Pero, profe, el gatito le está doliendo, pobrecito, ¿cómo lo va a agarrar fuerte? Chicos, se le explica al propietario. Ok, señora, señor, mire, vamos a hacer lo siguiente. Voy a sujetar bien al gato para poder aplicarle el fármaco que va a disminuir el dolor. Si tú no le explicas esta pequeña parte de que lo voy a sujetar porque tiene un objetivo que es disminuir el dolor, una vez que ya lo sujetas y el gato gritó, obviamente, pues el propietario ya se le hizo toda una maraña de ideas, hipótesis que eres malo, que eres descuidado, que no lo supiste agarrar, y no va a entender si le dices después cuál era tu objetivo. No podemos salir lastimados. Profe, pero pobrecito el gatito, chicos, pero tiene un objetivo, tiene una finalidad. No es que tú vas a agarrar a ese gatito, lo vas a sujetar de forma enérgica por 1 hora o por 10 minutos. Va a ser momentáneo, ni un minuto quizá, para que le puedas aplicar ese fármaco que le va a disminuir el dolor. Pero nosotros tampoco no podemos permitir salir lastimados porque no sujetamos de forma adecuada al animal. Ok, sales lastimado porque no quisiste lastimar al animal por una fracción de minuto. Y después, ¿cómo vas a trabajar? Si normalmente los gatitos, los perritos cuando muerden, te muerden las manos o los brazos, ¿cierto? Y después, ¿cómo vas a trabajar? Entonces, siempre hay que anteponernos a lo que el propietario por ahí pueda imaginarse. Hay que darle la información para que el propietario tenga claro lo que tú vas a hacer, ¿bien? Entonces, bueno, pues no, eso lo queríamos como médicos veterinarios también para no llegar a esa situación. Porque si no, a donde lo lleven al gato, igual van a sujetarlo, y van a sujetarlo, el propietario va a ir saltando de lugar en lugar, en lugar, y en todos van a tener la misma respuesta, sujetarlo de forma enérgica, ¿bien? Entonces, hay 3 maneras de verificar el dolor en los animales, estudiando las regiones del cerebro humano que se excitan con cada proceso y buscando semejanzas con los animales, estudiando la reacción animal a opiáceos y analgésicos, estudiando el comportamiento de los animales en situaciones de dolor. Existe, por tanto, te dice un consenso total según el cual todos los mamíferos sufren exactamente igual que nosotros, pero no se sabe a ciencia cierta si lo mismo sucede en aves y en peces. Obviamente resulta mucho más difícil encontrar semejanzas, pero pues como la ciencia continúa avanzando, estemos seguros de que finalmente se va a poder saber cuál es la sensación o el umbral del dolor en general de todos los animales. Aquí está la pirámide del dolor, miren, en lo que es la parte más ancha de la pirámide tenemos a los primates, animales bastante similares a nosotros, luego a los gatos y los perros, animales pequeños domésticos y animales de uso agrícola. ¿Dónde están los peces? Aquí. ¿Dónde están las aves? Aquí. Bien, entonces esa es una pirámide que se trabaja más o menos en cuanto a lo que es cuánto sienten de dolor los animales. Bien, y terminamos chicos, chicas, con este casito. Si Juno es un canino macho entero de 11 años, es un animal ya avanzado en añitos, se le ha diagnosticado con pruebas de laboratorio osteosarcoma múltiple. Ha perdido peso y muestra señales de dolor intenso. Siendo una patología de carácter irreversible y el dolor muy intenso, el veterinario sugiere al propietario practicarle la eutanasia. El osteosarcoma es un cáncer de hueso bastante doloroso y que hace metástasis muy, muy rápido. ¿Bien?
Es por eso que el colega toma como opción la eutanasia. ¿Qué sucede acá? Los niños aducen que lo quieren mucho y piden se continúe con los analgésicos en dosis muy altas. Es lo que normalmente sucede. Las personas nos aferramos a la mascota, al animal, y nos olvidamos de que están sintiendo dolor. Y solamente queremos verlos ahí, vivos, respirando. No importa si estén sedados con un montón de analgésico, pero que estén vivos. Y eso no es salud, no es bienestar para el animal. Se le explica al propietario de qué consta la eutanasia, qué cosa es la eutanasia. A veces tenemos la idea equivocada de que la eutanasia es matar al animal. Recordemos que la eutanasia es la muerte dulce. La eutanasia es una serie de procesos o procedimientos que se hacen. No es que solamente se usa un único fármaco que empieza con T y después tiene un número. No. ¿Qué utilizo primero? Primero se le hace al animal, no se lo calma. Después de que lo calmas, le pones un fármaco para evitar el dolor y finalmente aplicas el fármaco letal. Pero no es que de frente vayas y apliques el fármaco letal. Es una serie de pasos. Primero aplico un tranquilizante, después lo sedo para que esté dormido y finalmente le aplico el fármaco letal. De manera que el animal no sufra. Pero eso tienes que explicarle al propietario, ¿sí? Tenemos que explicarle al propietario de que no es únicamente aplicarle un fármaco que pues le produzca un paro cardíaco y ya está. No, no, no. Bien, chicos, entonces, pero aún así la decisión le corresponde al propietario. Si el propietario te dice que no, no hay forma de pues poder ir en contra de lo que te ha dicho el propietario. Pero una forma de que el propietario acepte, porque demora, ¿sí? Demora. A veces tú sugieres la eutanasia y ellos dicen, voy a pensarlo. No, es conversarles, hacerles entender, hacerles comprender de que de por medio está el sufrimiento que está sintiendo ese animal, que ya no es reversible. No es que, señora, la próxima semana se podría sentir peor, mejor. No, la próxima semana se va a sentir mucho peor. Bien, listo, chicos, chicas. Entonces terminamos con esta pequeña reflexión. El dolor es un arma de doble filo. Mientras una parte te lastima a ti, la otra lastima a quienes les importa. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si es que hay alguna duda. Me faltan actualizar las asistencias de la semana pasada. Sí, ya les subí sus notitas de sus cuestionarios, pero me falta actualizar sus asistencias de la semana pasada y de hoy. Bien, entonces ya lo actualizo terminando esta clase. Bien, listo, chicos. Si es que no hay preguntas, si no hay dudas, los veo el próximo miércoles, semana 7. Cuídense mucho, descansen y nos vemos el próximo miércoles. Chao a todos. Chao, chicos. Cuídense, profesora. Nos vemos. Profesora. Hasta luego. Chao, Chao. profesora. Nos Chao, vemos. profesora, gracias. Bye.